Yo pregunto, ¿Abraham fue pecador? ¿Pecó Abraham? Tenemos registrados varios pecados de Abraham. Entonces, ¿cómo es que Abraham iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra si era pecador? La respuesta es que la bendición no la iba a traer Abraham, sino que la iba a iniciar Abraham y la iba a traer finalmente el Mesías, quien iba a venir de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Nos dice quién iba a traer la bendición. Dice allí, esto es inmediatamente después que Abraham estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo Isaac. Esa es una historia que vamos a estudiar también en este seminario. Dice aquí Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién iba a traer la bendición? ¿Abraham o la simiente? Iba a ser Abraham a través de ¿qué? A través de la simiente. Y yo pregunto, ¿quién era esa simiente que iba a traer la bendición e iba a revocar la maldición que vino como consecuencia del pecado? Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 tiene la respuesta. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice quién era esa simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones. Dice allí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. ¿Quién era la simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? No fue Abraham, sino su ¿qué? Su simiente. ¿Por qué quería Satanás corromper a Abraham allá en la tierra donde se construyó la Torre de Babel? Porque quería acabar con ¿qué cosa? Con el linaje. Porque sabía que la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora necesitamos avanzar. En Génesis el capítulo 16 tenemos una historia muy interesante. Dios le había prometido a Abraham de que le iba a dar un hijo milagroso con Sara. Pero la Biblia nos dice que pasaron los años y no surgía un hijo. Y por lo tanto, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, tal vez no vamos nosotros a tener un hijo, sino que Dios va a implementar otro plan. De pronto lo que va a hacer Dios es que Él quiere que tú tomes a mi criada, Agar, y entonces tengas un hijo con Agar, y ese va a ser la simiente de donde va a venir el Mesías prometido. ¿Saben ustedes que esa no era la voz de Dios hablando a través de Sara? Era la voz de Satanás hablando a través de Sara. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Escuchen bien. Como resultado de esa unión, nació Ismael. Y desde que nació Ismael y luego nació Isaac, y los ismaelitas querían destruir a Isaac y a su simiente. Lo dice en Gálatas 4:29, no vamos a leer el versículo, pero dice allí en Gálatas 4:29 que el hijo según la carne, es decir, el hijo carnal, el hijo mundano, el hijo no convertido, perseguía al que nació según el Espíritu Santo. Es decir, la intención de Satanás era decirle a Sara, mira Sara, es mejor que Abraham entre a la criada, porque Satanás quería crear una simiente que destruyera la simiente que Dios había prometido a Abraham. Y el día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión en el conflicto que existe en el Medio Oriente. Y luego tenemos nosotros la historia de Jacob y de Esaú. Qué historia tan interesante. Ustedes recuerdan que Jacob recibió la primogenitura, Esaú la rechazó, porque imagínense qué clase de hombre era Esaú. Él era de la simiente de Satanás. Por ejemplo, el papá le dijo, mira, cuando vayas a Canaán no te cases con mujeres cananeas. Y dice en Génesis 35 que Esaú, a propósito, para contrariar a su papá, se casó con esas mujeres mundanas en Canaán. No solamente eso, sino que Esaú vendió su primogenitura, que le daba derecho de ser progenitor del Mesías, vendió su primogenitura
porque tenía hambre por un plato de lentejas. Es decir, Esaú representa a los mundanos, representa a los no convertidos, es la simiente de Satanás. Y escuchen bien, cuando Jacob recibió la bendición de su padre, fíjense lo que quiso hacer Esaú con él. Génesis 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Fíjense que Satanás tiene su simiente que quiere ahora destruir a Jacob, el hijo de la promesa. Génesis, el capítulo 27 y el versículo 41. Aquí nos dice que después que Jacob recibió la primogenitura, Esaú reaccionó de una forma violenta. Dice en el versículo, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Quién quería ver muerto a Jacob? El diablo. ¿Pero por qué razón? ¿Porque odiaba a Jacob? Bueno, tal vez sí odiaba a Jacob, pero ese no era el odio principal. En realidad, Satanás sabía que Dios estaba formando un ¿qué? Un linaje. Y de Jacob, ¿quiénes iban a nacer? Iban a nacer 12 hijos que iban a formar las tribus de Israel. Y de una de las tribus de Israel iba a venir ¿quién? El Mesías, la simiente prometida. Y Satanás dice, yo acabo con esto. Yo levanto a Esaú, muevo sobre el corazón de Esaú para que mate a Jacob y se acabó el linaje. ¿Están entendiendo un poquito mejor lo que está pasando en el Antiguo Testamento? No son solamente enemistades entre seres humanos. Es una enemistad contra la simiente, porque Satanás está luchando por su propia existencia. Él dice, si yo no impido que esa simiente venga, esa simiente me va a aplastar la cabeza y voy a dejar de existir. Él está luchando por su propia autoexistencia. Y luego tenemos la historia de José. Ojalá pudiéramos leer todos los versículos, pero el tiempo no nos permite. Así que le voy a relatar algunas de las historias. Ustedes recuerdan que José, por ser fiel a Dios, los hermanos lo vendieron. No era mal muchacho, no le hizo nada a sus hermanos, terminó vendido allá. Y luego, por ser fiel a Dios y no cometer adulterio, allá fue a parar a la cárcel. Y alguien podría decir, ay, pero qué injusto, mire, era fiel a Dios y mire lo que le pasó. Ni para qué sirve a Dios, dicen algunos. Pero ¿saben ustedes por qué José fue a parar allá? Porque cuando estuvo allá, el copero de Faraón y el panadero de Faraón recibieron sueños. Y para hacer una larga historia corta, el panadero, pues lo mataron al tercer día, el copero salió y por 2 años después se le olvidó a José, porque no era el momento apropiado. Después de 2 años, Faraón tiene 2 sueños, los sueños de las vacas y los sueños de las espigas. Y José va y explica, mira, va a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de sequía. Así que lo que yo te recomiendo es que durante los años de abundancia hagas provisión, ahorres todos los productos agrícolas, para que cuando vengan los 7 años de sequía, no nos muramos nosotros y toda la civilización. Así que Faraón dice, bueno, qué mejor hombre que tú. Y nombra a José para ser el primer ministro y para ahorrar los productos agrícolas en los 7 años de abundancia, de prosperidad. ¿Ustedes conocen la historia? Vinieron los 7 años de sequía. Inclusive la familia de Jacob estaba padeciendo hambre, un hambre terrible. Y manda a los hermanos de José allá a Egipto a buscar provisión. Y es una historia fascinante. Hay un tema completo en esta serie sobre la historia de José. Y no la voy a relatar toda. Pero cuando finalmente llega al final la historia, los hermanos de José, cuando él se revela que es el hermano de ellos, dice la Biblia que ellos lo abrazan y empiezan a llorar y dicen, ay José, perdónanos por lo que hemos hecho. Y José dice, y eso se encuentra en la lista de versículos, Génesis 45, 5 al 7, José dice, no lloren. Dice, porque Jehová me ha mandado delante de vosotros a Egipto para preservar la simiente. Yo pregunto, ¿qué intención tenía Satanás con los 7 años de sequía? ¿Acabar con qué? Con Jacob y toda su familia. Pero yo pregunto, ¿sabía Dios antes de que viniera la sequía que iba a venir?